Ponente, asambleísta María Augusta Calle. Gracias, compañera presidenta. Desde 1965, el Ecuador ha negociado 30 tratados bilaterales de inversión, de los cuales 27 entraron en vigencia. El Tratado Bilateral de Inversiones con Egipto se extinguió el 19 de abril del 95 por la no renovación de las partes. Los de Panamá y Costa Rica no entraron en vigor por falta de suscripción de las dos partes, y el de Rusia no entró en vigencia porque el Parlamento ruso no ratificó este Tratado Bilateral de Inversiones. La denuncia de los tratados bilaterales de inversión no es una decisión reciente, ni mucho menos nueva. De hecho, de conformidad con la Constitución de 1998, el Estado ecuatoriano denunció 9 tratados bilaterales de inversión, los que están en la parte superior de la pantalla. Y esto lo hizo mediante notas reversales, ya que según la Constitución del 98 no se necesitaba ningún otro procedimiento que la voluntad del presidente de la República expresada a través de notas reversales. Así se denunciaron los TBIs con Cuba, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Rumania y Uruguay. Sin embargo, debemos anotar que estos, como todos los tratados bilaterales de inversión, en su enorme mayoría, en el 99%, cuentan con una cláusula de supervivencia, que es la tercera columna. Es decir, que después de la denuncia queda vigente el tratado por varios años. Tenemos cláusulas de supervivencia que van desde los 5 hasta los 20 años. Con esta aclaración, debemos decir entonces que de este listado del que está en pantalla, los únicos TBIs no vigentes en este momento, en el 2017, son los de Uruguay, que era el único TBI que no tenía cláusula de supervivencia, la República Dominicana, que tenía una cláusula de 5 años, y el de Guatemala, con quien acordamos dar por terminado el instrumento internacional bilateralmente. Los demás TBIs siguen vigentes por la cláusula de supervivencia de 10 años. Es decir, los TBIs que están ahí denunciados en el 2008 dejarán de estar vigentes en el 2018. La denuncia de los restantes tratados bilaterales de inversión ha seguido ya el procedimiento contemplado en la Constitución de Montecristi del 2008. Este procedimiento se inició con el oficio número Y4766-DSNJ-10-21 del 6 de enero del 2010, enviado por el presidente de la República, que manifiesta en su parte sustancial lo siguiente: oficio enviado a la Corte Constitucional, adjunto, abro comillas, adjunto al presente las copias certificadas de los acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones suscritos por la República del Ecuador con distintos países, los mismos que contienen cláusulas contrarias a la Constitución y lesivas para los intereses nacionales, como la de someter al Estado ecuatoriano a arbitrajes internacionales para la solución en caso de conflictos relativos a dichos convenios, desconociendo la jurisdicción ecuatoriana. Los tribunales arbitrales a los que dichos tratados obligan a someter jurisdiccionalmente al Ecuador, la mayoría con sede en Washington, al resolver controversias entre compañías extranjeras y el Estado ecuatoriano, no suelen tomar en cuenta el derecho ecuatoriano,
sino que valoran peculiarmente el concepto de inversión, llegando a desconocer el derecho nacional cuando consideran que las medidas legislativas tomadas por la República del Ecuador han sido, entre comillas, arbitrarias o, entre comillas, discriminatorias. Lo que es peor, continúa el oficio enviado por el señor Presidente de la República, a pesar de que la mayoría de estos tratados han respetado la soberanía tributaria de los países receptores de inversión, los tribunales arbitrales la han desconocido en ocasiones cuando han considerado que una medida tributaria es confiscatoria. Más adelante, el presidente constitucional de la República solicita a la Corte Constitucional el dictamen favorable para la denuncia de los acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones suscritos por la República del Ecuador con los diferentes estados. Atendiendo esta solicitud y en atención a la misma Carta Constitucional, la Corte Constitucional aboca conocimiento de cada uno de los instrumentos internacionales, acogiendo lo dispuesto en los artículos 416, numeral 9 y 12, 417, 419, 420 y fundamentalmente 422 de la Constitución, así como observando la normativa internacional pertinente, tomando en cuenta además que de acuerdo con lo determinado en los artículos 429 y 438 de la Constitución, la Corte Constitucional tiene competencia para resolver mediante dictamen vinculante la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los instrumentos internacionales. Con esta base jurídica, la Corte Constitucional, luego de un estudio individualizado de cada uno de los tratados bilaterales de inversión, dictamina que su denuncia requiere de la aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numeral 7 de la Constitución de la República, atendiendo además que en los diferentes tratados bilaterales de inversión se transgrede lo prescrito en el artículo 422 de la misma Constitución. Con el dictamen vinculante de inconstitucionalidad, la Asamblea Nacional inicia su proceso de aprobación de la denuncia de los diferentes tratados bilaterales de inversión. En atención a este procedimiento, la comisión que me honro en presidir emitió los correspondientes informes de todos los instrumentos, recomendando al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de la denuncia, tomando en cuenta 3 puntos fundamentales que me permito pedirles su mayor atención porque es el resumen, el sumum de todos los informes. 1. Que la Corte Constitucional ha emitido dictámenes previos vinculantes en los que declara la inconstitucionalidad de los acuerdos. 2. Que la Convención de Viena sobre Derechos de Tratados permite la denuncia cuando se han producido cambios fundamentales de la circunstancia. 3. Que en efecto en Ecuador ha cambiado radicalmente sus instituciones políticas desde las firmas de los tratados bilaterales, todos previos a la Constitución del 2008. Vale anotar que luego de la aprobación de la denuncia por parte de la función legislativa, acto que espero que culmine favorablemente el día de hoy, el proceso de denuncia no acaba. Existe un último tramo en el que se requiere la aprobación de la denuncia por parte del Presidente de la República, quien solicitará la publicación de su decreto ejecutivo en el registro oficial y el consecuente canje de notas reversales con cada uno de los países. Por favor, el cuadro, el siguiente. Con estos antecedentes tenemos el siguiente estado de situación de cada uno de los TBIs. Ecuador denunció el Tratado Bilateral de Inversiones con Finlandia. Su proceso comenzó en el año 2010 y el decreto ejecutivo se firmó
en diciembre del mismo año. En enero del 2011 se publicó en el registro oficial el decreto ejecutivo. De este grupo, amparado por la Constitución de Montecristi, el tratado con Finlandia es el único que ha culminado todo el proceso de denuncia. Las denuncias, la siguiente por favor, las denuncias de los TBI con Alemania, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Suecia y Francia fueron aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional el 14 de septiembre del 2010 y el 15 de marzo del 2011 se publicó en el registro oficial por parte de la Asamblea Nacional. Las denuncias de estos instrumentos bilaterales no han culminado aún, pues no hay el decreto ejecutivo ni la correspondiente entrega de notas reversales. El día de hoy, el siguiente por favor, estamos debatiendo la denuncia de 12 TBI restantes, de los 12 TBI restantes. De los 12 TBI que vamos a denunciar, si es que ustedes acogen esta moción, tenemos el caso específico de China, Venezuela, Chile y Países Bajos. Estos instrumentos internacionales bilaterales no alcanzaron los votos requeridos en el Pleno de esta Asamblea en los años 2010 y 2011, pese a que contaban con dictamen vinculante de la Corte Constitucional e informe de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. Esta situación obligó a que la presidenta de la Asamblea Nacional solicite un nuevo pronunciamiento a la Corte Constitucional, el que fue respondido el 21 de abril del pasado, del 2017, y que en su parte sustancial le dispone a la presidenta de la Asamblea que, de conformidad con la atribución prescrita en el numeral 5 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y dentro del término de 60 días, incluye el tratamiento de los informes correspondientes a la denuncia en el orden del día para sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, con la finalidad de que sean conocidos y el órgano legislativo adopte una resolución sobre la denuncia de los instrumentos internacionales descritos. Asimismo, el 25 de abril del 2017, el Consejo de Administración Legislativa resolvió solicitar a la Comisión Especializada Permanente que haga un alcance a los informes presentados durante el periodo legislativo 2009-2013 respecto a la denuncia de los 4 instrumentos internacionales. Atendiendo el dictamen y la resolución del CAL, el 27 de abril, la comisión que me honro en presidir debatió y aprobó el alcance a los 4 informes de denuncia de los TBI con China, Chile, Venezuela y Países Bajos. Estos 4 instrumentos, la siguiente por favor, se suman a los 8 TBI correspondientes a Suiza, Canadá, Argentina, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia. Todos ellos, repito, estudiados por la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y cuyos informes fueron remitidos de forma individual a la Presidencia de la Asamblea Nacional en las fechas que constan en la lámina proyectada. Como se dijo, pido las luces, por favor, la denuncia de los tratados bilaterales de inversión no es una decisión reciente del Estado ecuatoriano. Se ha tomado mucho tiempo para analizar e investigar a profundidad los impactos a nivel nacional y la situación internacional de los TBI. Es, por lo tanto, compañeras y compañeros, una decisión soberana y también una decisión reflexionada su denuncia. El Estado ecuatoriano creó una comisión para la auditoría integral ciudadana de los tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones en mayo del 2013, mediante decreto presidencial 1506, y ya esta comisión tiene los resultados sobre el impacto de los tratados bilaterales de inversión.
No voy a repetir la argumentación jurídica con la que les he cansado en los primeros minutos de mi intervención, pero sí voy a recalcar que a la luz de la Constitución del 2008, estos instrumentos adquieren el carácter de inconstitucionales, toda vez que contrarían lo dispuesto en el artículo 422 de nuestra Constitución. También cabe recalcar, compañeras y compañeros, que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados faculta a los Estados a denunciar los tratados internacionales cuando se han producido cambios fundamentales de las circunstancias, y efectivamente el Ecuador ha cambiado radicalmente sus instituciones políticas, ha variado esencialmente su estructura jurídica, prevaleciendo el principio de la soberanía nacional a los convenios que sirvieron para privilegiar los intereses de personas jurídicas y naturales extranjeras. Pero yo les invito que miremos más allá de lo eminentemente procedimental y miremos también la denuncia de estos tratados desde otras aristas. Deben saber ustedes que algunos tratados bilaterales de inversión disponen de una cláusula paraguas, es decir, que el Estado ecuatoriano se compromete a cumplir con cualquier otro compromiso sobre inversiones que hubiera asumido mediante otros acuerdos internacionales, ordenamiento jurídico nacional y contratos suscritos por el Estado con inversionistas extranjeros. La cláusula paraguas quiere decir que todo lo firmado vale y es acogido bajo el Tratado Bilateral de Inversiones, dejando una indefensión jurídica enorme al Estado que lo suscribe. Pero hay otra cláusula que no se encuentra en los convenios. Sin embargo, por la redacción, que no es una cláusula que no se encuentra en los convenios, es la cláusula de bifurcación. Es decir, según esta cláusula, un inversionista extranjero debe optar por recursos jurídicos internos o de arbitraje internacional sin poder recurrir a otras opciones. De ahí que una vez que se opta por una jurisdicción, queda definido el foro, con independencia del resultado de la acción emprendida. Esta cláusula de bifurcación no está contemplada en los TBI. Por esa razón, una empresa puede denunciarnos, puede llevarnos a juicios a nivel interno como en diferentes tribunales internacionales. En unos puede perder, en otros puede ganar. En cada uno puede ganar diferentes cantidades. Eso es lo que se firmó en el neoliberalismo. Esta cláusula de bifurcación, que es una cláusula de sentido común, no se contempla en los TBI firmados con Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, España, Finlandia, Suecia, Italia, China y Países Bajos. Como resultado, los inversionistas extranjeros de estos países tienen la posibilidad de replicar las demandas en distintos foros simultáneamente, teniendo como resultado un fuerte riesgo económico para el Estado ecuatoriano, con impactos socioeconómicos desfavorables a más de los daños al medio ambiente y a la biodiversidad ecuatoriana. En la actualidad, Ecuador enfrenta numerosos juicios en varios foros internacionales bajo normas de arbitraje internacional. De acuerdo a los datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, mientras que en el periodo de 1987 a 1999 solo se conocían 38 casos de demandas de inversor-Estado, entre el 2000 y 2012 se presentaron un total de por lo menos 480 demandas. Y estas estadísticas no toman en cuenta los efectos de las amenazas de demandas contra los gobiernos. América Latina ha sido la región más golpeada por el arbitraje de inversión.
Los inversionistas extranjeros han demandado a gobiernos de América Latina y el Caribe por lo menos 174 veces, el 33% del número total de casos conocidos mundialmente. Sin embargo, solo 5 países, Argentina con 52 casos, Venezuela con 34, Ecuador con 26, México con 21 y Bolivia con 9, concentran el 80% de todas las demandas en contra de los países de América Latina y el Caribe. Ecuador enfrenta, repito, numerosos juicios en varios foros internacionales. Es el 7º entre los 11 mayores demandados internacionalmente, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Hasta abril, yo les pediría que escuchen estos datos. Hasta abril del 2017, Ecuador ha sido demandado en 26 arbitrajes por supuestas violaciones a las obligaciones asumidas bajo estos TBIs. En consecuencia, hasta abril del 2017, según los datos de la Procuraduría General del Estado, los laudos contra el Estado ecuatoriano suman 1.828 millones de dólares americanos. La cuantía demandada, esto es, arbitrajes activos y terminados, es de 12.000 millones de dólares. Señoras y señores legisladores, 12.000 millones de dólares. Entre el periodo 2003 a 2013, el Estado desembolsó 155 millones de dólares americanos por pago a bufetes de abogados y otros gastos de arbitraje. El 50% de las empresas demandantes operan en la explotación del petróleo, 12% en el suministro de electricidad, 12% en la explotación minera. Las empresas que demandan al Ecuador son Perenco, Chevron 3, RSM Company, Zamora Gold, Merck Sharp & Dome, GLP, Sociedades Grupo Albacora, Burlington, Chevron 2, Técnicas Reunidas S.A., MCI, Encana, Emelec, Murphy 1, Uliseas, Murphy 2, Oxy 1, IBM, Duke Energy, Oxy 2, Machala Power, Sitio Oriente, Unity, Keyport, Copper Mesa y Murphy 3. Pero ante la necesidad y la inminente denuncia de estos instrumentos internacionales, ya se han alzado varias voces de preocupación sobre los efectos que pudiera tener esta medida soberana en la inversión extranjera en nuestro país. Frente a esas preocupaciones, quisiera hacer unas pocas acotaciones. Primero, una vez finalizado el proceso de denuncia de un TBI, a través del canje de notas con la contraparte, se tiene que esperar entre 5 y 20 años para que se dé por terminado el instrumento internacional bilateral. Es lo que llamamos la cláusula de supervivencia que me he referido anteriormente. Todos los 12 TBIs que estamos debatiendo el día de hoy en el Pleno contienen esta cláusula. Es decir, quienes están invirtiendo en el país tienen de 5 a 12 años la misma protección de estos instrumentos internacionales, lamentablemente para el Estado ecuatoriano. Entre el periodo 2000 y 2013, la inversión extranjera directa, y esto también es importante, porque hay una gran premisa, estos TBIs han atraído inversión extranjera. Vamos a ver los datos reales. Entre el 2000 y el 2013, la inversión extranjera directa correspondía en promedio el 1.11% del Producto Interno Bruto, pese a que Ecuador ha suscrito el mayor número de TBIs de la región, recibe solamente el 0.79% de la inversión extranjera directa que llega del mundo a América Latina y el Caribe. Somos el que más TBIs tiene y solamente recibimos el 0.79% de la inversión extranjera del mundo en nuestra región. Más del 50% de la composición de la inversión extranjera directa que llega al Ecuador
corresponde a reinversión de utilidades. Igualmente, según los datos de la CEPAL del 2015, la economía ecuatoriana creció de 4.3 veces, casi 4 veces al promedio de América Latina, y en ello no ha sido determinante la inversión extranjera directa. En el Ecuador, de acuerdo a los estudios realizados, no se ha encontrado una relación directa entre inversiones de los países con los que se tiene TBI y su participación en el monto de inversión extranjera directa que llega al Ecuador. Así es que descartamos la premisa que los TBI atraen inversión extranjera, y también podemos decir que los riesgos son altos. La cuantía demandada en los diferentes juicios es de 12.000 millones de dólares y este monto fácilmente puede seguir aumentando. Hasta mayo del 2015, los pagos de esas demandas millonarias, en el caso de perderlas como Estado, correspondían a los siguientes proyectos, con lo que se ha pagado ya. No hemos podido construir 110 escuelas del milenio, no hemos podido preparar a 22.000 técnicos en atención médica en salud preventiva, no hemos podido adquirir 10 hospitales móviles con 220 camas, ni tener planes de vivienda para más de 52.000 familias, ni becas a 1.323 estudiantes. Esto es lo que hubiéramos podido hacer si no hubieran estado vigentes estos tratados bilaterales de inversión en los que hemos rescindido soberanía. Pero esta denuncia no la está haciendo de manera solitaria el Ecuador. El hecho que los Estados pierdan en la gran mayoría de los juicios sometidos a arbitraje internacional se ha convertido en un lugar común. Por esa razón, son cada vez más las voces de los países que reclaman las consecuencias de estos instrumentos. Se han manifestado críticas desde países tan distantes como Sudáfrica, Bolivia, Alemania, India, Australia y otros. Simplemente voy a citar unos poquísimos casos para ir concluyendo, compañera. A principios del 2014, Indonesia informó que no renovaría su TBI con Holanda, el cual expirará en julio del 2015, y anunciaba su plan para dejar que sus 67 TBIs vencieran. Alemania, en 2014, Brigitte Zypries, viceministra de Economía, anunció ante el Parlamento que Berlín estaba determinado a excluir al arbitraje del acuerdo de comercio transatlántico que se negociaba entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Australia anunció que no aceptará más cláusulas de solución de controversias. Bolivia denunció todos los TBIs, incluido el del Ecuador. Brasil no cuenta con TBIs. El Congreso no aprobó estos 14 TBIs que había suscrito el Ejecutivo en atención a la expropiación directa, a las cláusulas de expropiación indirecta y de solución de controversia inversionista-Estado. Corea del Sur anunció que renegociará las disposiciones del TBI TLC Corus. Eslovaquia, Noruega, India, Egipto se encuentran trabajando en nuevos modelos de TBIs. En la India, el nuevo modelo retira protecciones a las inversiones extranjeras que fueron consideradas controversiales, incluyendo a su vez nuevas obligaciones para los inversores, balanceando así los derechos y obligaciones de los inversionistas. Frente a esta propuesta de India, no ha pasado nada. Hay más inversores interesados en invertir en ese país. En 2015, Italia notificó la denuncia del Tratado de la Energía que contemplaba cláusulas de solución de controversia inversionista-Estado. Sudáfrica ha detenido la renegociación automática de sus TBIs. Compañeras, compañeros, no estamos solos. Por ello, y a modo de conclusión, vale decir que las denuncias de los tratados bilaterales de inversión son actos lícitos, legítimos y soberanos. 2. Que la posibilidad de la denuncia se encuentre estipulada en el texto del mismo instrumento internacional. 3. Que la afectación que estos instrumentos internacionales han causado y siguen causando al desarrollo de los Estados es una creciente preocupación de los gobiernos de todo el planeta. 4. Que el proceso de las denuncias en Ecuador
efectivamente ha tomado varios años, no por falta de decisión política, sino porque se vio la necesidad de analizar detenidamente diferentes aspectos, algunos los he planteado en este pleno de la Asamblea Nacional, y que para ello el Gobierno Nacional, con la máxima responsabilidad posible, formó la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones del 6 de mayo del 2013 y cuyo informe final el país lo conocerá en los próximos días. En el caso de la Asamblea Nacional, hemos cumplido estrictamente todo el procedimiento legal establecido para la denuncia de los tratados bilaterales de inversión. De forma rigurosa, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral analizó, socializó y aprobó los informes respectivos de la denuncia de cada uno de los instrumentos y los puso a disposición de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Pero en lo sustancial debemos concluir que la denuncia de estos tratados bilaterales es, además de un acto de soberanía, una medida indispensable, urgente y obligatoria que tenemos los legisladores para preservar el bienestar de nuestros conciudadanos, para aspirar a mantener los avances logrados en educación, salud, infraestructura, bienestar. No podemos ser indiferentes ante el peligro de la voracidad de las empresas transnacionales que se convierte en claro atentado a la estabilidad económica de nuestra patria, a la estabilidad y atenta a nuestra soberanía. Igualmente, alentamos al Ejecutivo Nacional para que de forma inmediata se inicie el proceso de renegociación de los acuerdos de protección de inversiones con cláusulas que, amparadas en nuestra Constitución, sean efectivamente instrumentos que den seguridad jurídica a todas las partes y preserven los intereses del Estado ecuatoriano. Por estas razones, recogiendo las recomendaciones de cada uno de los informes, solicito a usted, compañera presidenta, que de forma individual se ponga a consideración de este plenario la denuncia de los tratados bilaterales de inversión con Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Estados Unidos, España, Italia, Países Bajos, Perú, Suiza y Venezuela, por el futuro del país, por la justicia y por el bienestar de nuestro pueblo, por nuestra responsabilidad con el futuro. Espero contar con el voto mayoritario de esta Asamblea Nacional. Gracias, compañera presidenta.